Es un privilegio y un gran gozo poder estar aquí y servir al Señor a través de la exposición de la palabra. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes, nuestro estudio respecto al Evangelio a través de la vida de José en el libro de Génesis. Vamos a continuar. El pasaje de hoy está en Génesis 37, del versículo 12 en adelante. Quisiera que nos pusiéramos en pie por reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en Génesis 37, 12. Génesis 37, 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslos a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos, miraron, y he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslos a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre.
Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos estos, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado sin duda. José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, mediante el cual tenemos libre acceso al trono de la gracia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde, en este tiempo. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Permite que escuchemos, que lo que escuchemos, Señor, hoy transforme nuestras vidas, Señor. Quita todo aquello que pueda ser de impedimento, de obstáculo para que tu palabra sea expuesta fielmente en esta tarde. Úsame como un instrumento con fidelidad para hablar con claridad la verdad de tu palabra para la edificación de tu pueblo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, desde la semana pasada hemos estado revisando una nueva serie en la cual pues estamos viendo elementos del Evangelio o el Evangelio a través de la vida de José en el relato que tenemos en Génesis. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo donde podemos ver cómo José cuenta los sueños a sus hermanos, lo que provoca un sentimiento de odio de parte de sus hermanos hacia él. Sus hermanos desarrollan un profundo odio. Y en este pasaje que vemos, que es la continuación de este capítulo, vemos cómo Jacob envía a José a buscar a sus hermanos y José los encuentra en Dotán. Y cuando los hermanos lo ven venir, comienza un complot para matarlo. Tomando en cuenta entonces esta historia que tenemos, que hemos leído en la palabra, examinémonos primeramente a la luz de algunas preguntas. Y esas preguntas son, si hemos sentido nosotros como hermanos celos cuando alguien destaca más que yo, o cuando alguno de nuestros hermanos destaca más que nosotros, o incluso dentro de nuestra propia familia. ¿Hemos guardado algún resentimiento contra algún hermano, contra algún familiar, por los favoritismos o injusticias reales que percibimos? Muchas veces nos hemos dejado llevar por amargura a punto de desearle el mal a alguno de mis hermanos. Promovemos la reconciliación y la paz en nuestras relaciones, o muchas veces somos fuentes de división. A la luz de estas preguntas, autoexaminémonos, y el día de hoy veremos cómo José es odiado y es vendido por sus hermanos, así como también nuestro Señor Jesús también fue odiado y vendido por los suyos. Entonces abordaremos este pasaje a la luz de tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto, la conspiración
que abarca los versículos del 12 al 24. El segundo aspecto es la venta, versículos 27 a 28. Y el tercer aspecto es el duelo, versículos 29 a 36. Bien, iniciamos entonces nuestro primer aspecto, que es la conspiración. Aquí podemos ver en esta porción de la palabra, en los versículos 12 al 17, cómo José es, podemos ver en la lectura, cómo José es el hijo preferido de su padre. Y Jacob, podemos ver cómo Jacob le da un lugar preferente a este hijo como supervisor de sus hermanos. Un supervisor es alguien que está constantemente, de alguna forma, checando y verificando todo lo que las personas hacen. Y el plan o el propósito de José para su padre en este momento era servir de informante, o para informar a su padre de las actividades de sus hermanos. En el versículo 13 de la escritura podemos ver que se hace nuevamente la mención del nombre de Israel. Dice el versículo 13, e Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Este nombre de Israel aparece nuevamente en el relato de Génesis. Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob en Génesis 32, 28, cuando Jacob tiene la lucha con el ángel antes del amanecer y antes de su encuentro con su hermano Esaú. Recordemos que ellos habían estado separados, Jacob y Esaú, por 20 años. ¿Y qué importancia tiene esto de que en este relato aparezca nuevamente el nombre de Israel? La importancia de esta porción es que se resalta una vez más el plan de Dios para su pueblo. Aquí en este punto de la narrativa es donde comienzan las aflicciones y los propósitos para José, para que José entre como parte del plan redentor del Señor para su pueblo, ¿no? Entonces comienzan las aflicciones y este es el propósito de José, tal como el Señor lo había ordenado soberanamente. Entonces vemos que Jacob envía a José para saber el paradero de sus hermanos. Continuando con la porción de la palabra, en el versículo 18 al 20 dice, cuando ellos vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y arrojemos a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Los hermanos de José en este punto lo identifican muy fácilmente. ¿Por qué lo identifican fácilmente, amada familia? Muy probablemente por la túnica de colores. Era una túnica muy vistosa, muy llamativa y que de lejos podía ser identificado. La túnica, amados, recuerden que es un recordatorio o representa los privilegios por los cuales, o de los cuales José gozaba, como si él fuera el primogénito. Recordemos que José no era el primogénito.
Y dice aquí en la palabra, tramaron contra él. Es una acción premeditada. O sea, no es algo impulsivo, no es algo que tú lo haces rápidamente, no es una explosión de ira instantánea, sino que es una acción premeditada. La envidia que tenía sobre su hermano, pues se ha transformado en un odio homicida. Cuando ellos están tramando contra su hermano, ya están pensando en su corazón matarlo. Entonces, aquí podemos ver cómo un corazón dejándose llevar por el odio, puede endurecerse y llegar a este punto de tramar, premeditar algo, un homicidio o matarlo. Y dice ahí, aquí viene el soñador. Al referirse a José como el soñador, ellos manifiestan todo el odio que sienten contra su hermano. Y al mismo tiempo tiene un punto de sarcasmo, como una especie de un tono de burla, ¿no?, contra él a causa de los sueños que José había revelado tiempo antes, en la primera porción de este capítulo. Era como si en el fondo de sus corazones ellos dijeran, no aceptamos el gobierno, o sea, tu gobierno sobre nosotros. Y es ahí en la palabra donde podemos ver que dice, matémoslo y diremos. Dicen que van a matarlo. Y con esto también planean encubrir ese asesinato. Un crimen encubierto con una mentira. Esto muestra la combinación de violencia y engaño, y también refleja el deseo de ellos de controlar lo que es la narrativa. ¿Qué quiere decir controlar esto? Controlar lo que pasó o encubrir lo que pasó para evitar las consecuencias. ¿Cuáles? Pues el regaño o los enojos de parte de su padre, perdón. Y dice, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Nuevamente vemos un sarcasmo desafiante. Se burlan de los sueños de José y piensan que al matarlo impedirán que estos sueños que José tuvo se cumplan, ya que su motivación personal no era solo matarlo, sino por odio frustrar aquello que José había dicho que ocurriría en sus sueños. Dicen los versículos del 21 al 24, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío y no había agua. Aquí dice que Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. Aquí vemos que Rubén intercede ante sus hermanos para librar a José de las manos, ¿no?, de sus hermanos. ¿Y cuál era el propósito? Que dice aquí la palabra, regresarlo a su padre. Esto es algo curioso porque si vemos la narrativa de Génesis, unos capítulos antes, sabemos que Rubén es verdaderamente el primogénito. O sea, él es el que tendría más motivos para odiar a José. ¿Por qué? Porque era el que originalmente de sangre fue el primer hijo de Jacob.
Sin embargo, debido a que tuvo intimidad sexual con Bila, la mujer de su padre, esto lo podemos ver en Génesis 35:22, este fue desechado de la preeminencia. Esta porción de cuando es desechado de su preeminencia la podemos ver en Génesis 49, del 3 al 4. Pero Rubén conocía muy bien el amor de Jacob por su hijo José. Eso lo vimos en el capítulo 37, en los primeros versículos, que dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Tal vez estuviera abogando por José, tal vez para recuperar el amor de su padre, quien había defraudado con este pecado, y por eso decidió ayudar a José. Los hermanos de José vemos que lo escuchan a Rubén y lo echaron a un pozo del desierto. Esto muestra que a pesar de su pecado, Rubén todavía tiene cierta autoridad con sus hermanos, o cierta influencia más que nada. Entonces, amados, nosotros, por el amor a nuestro Padre Celestial, ayudamos a nuestros hermanos en situaciones difíciles. Estamos intercediendo constantemente por ellos y reconocemos que todos somos guardas de nuestros hermanos. Mira lo que dice la palabra en primera de Juan 3:15. La palabra dice: todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, el apóstol Juan nos enseña que un verdadero creyente en Jesucristo no aborrece a su hermano. Aborrecer a su hermano es odiarlo, es tenerle celos, es tener envidia, tener coraje, tener ira contra nuestro hermano. El no cubrir las necesidades de nuestro hermano cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, o cualquier cosa que atente contra la integridad física y espiritual de nuestros hermanos, también es un acto de aborrecimiento. Aún la indiferencia, amados, es una forma de homicidio contra nuestro hermano. De ser así, no tendríamos, como hijos de Dios, vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al Dios único y verdadero y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Si en verdad conocemos a nuestro Señor y Salvador, entonces amaremos a nuestros hermanos. Y Juan nos da toda la razón por la que nosotros no debemos odiar y sí amar a nuestra familia en la fe. ¿Cuál es la razón? Por causa de Cristo. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces, es por el Evangelio, amados, que nosotros amamos a nuestros hermanos. Cristo puso su vida por nosotros. Y podemos ver, hermanos, en este pasaje que estamos estudiando, que hay una gran riqueza de elementos del Evangelio. Vamos a ver algunos elementos que podemos ver en esta porción. El primero es: así como Israel envió a su hijo a buscar a sus hermanos, y José obedece, así también el Padre envió a su Hijo a buscar y a salvar a todos aquellos que se habían perdido, o sea, nosotros. Y el Hijo obedece. Al igual que José, el Hijo
obedece, y obedece hasta la muerte, y su muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él recibió un mandamiento de su Padre, y este mandamiento era de dar su vida por nosotros. Así también como los hermanos tramaron contra José para quitarle la vida y derramar su sangre, así también sus hermanos de patria tramaron contra nuestro Señor Jesucristo. Tramaron contra él y le dieron muerte al Hijo de Dios y derramaron su sangre en esa cruz. Así también como Rubén intercedió por José para librarlo de la muerte, también Cristo Jesús ruega por él mismo en el jardín del Getsemaní y ruega a su Padre para ser librado de la muerte y para poder volver a la casa del Padre. Así como José fue despojado de su túnica de colores y fue echado al pozo, así también Jesucristo fue despojado de sus vestiduras y echaron suerte sobre ellas para luego colgarlo en un madero. Todo esto, amados, fue así. ¿Para qué? Para que se cumplieran las Escrituras. Dice Marcos 10, del 33 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitarán. Por tanto, amados, vengamos a nuestro verdadero José. ¿Quién es nuestro verdadero José? Es Jesucristo. Cree en él y arrepiéntete de tus pecados. Por tanto, hemos visto en este punto la conspiración y cómo José fue echado a un pozo por el odio de sus hermanos. Ahora veremos entonces nuestro segundo punto, que es la venta, de los versículos 25 al 28. Dice así la palabra del Señor: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Aquí en los versículos del 25 al 28 se nos dice que mientras los hermanos de José comían, una caravana de mercaderes ismaelitas iba pasando. Si recordamos el relato bíblico, los ismaelitas eran los descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? El otro hijo de Abraham y futuro enemigo de Israel, de acuerdo con la profecía que está escrita en Génesis 16, del 11 al 12. Uno podía pensar que este tipo de situaciones, que justamente unos ismaelitas estén pasando por ahí en ese momento, que pudiera ser una casualidad, tal vez, pero sabemos que en la Biblia nada es casualidad. Siempre en la providencia de Dios, el Señor usa incluso a gente pagana, puede incluso usar a tus enemigos para cumplir su propósito. Y aquí en la providencia de Dios usa a esta gente
para rescatar a José de la mano de sus hermanos. Y ahora en este punto yo les pregunto, amados, ¿reconocemos muchas veces la mano de Dios durante nuestras aflicciones? ¿Tenemos esa conciencia de que todo nuestra vida, el Señor tiene el control? A veces cuando estamos afligidos, perdemos el foco y no miramos al Señor. Nosotros miramos siempre cuando tenemos una crisis, estamos con el foco puesto en nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos en esto, amados hermanos. En el versículo 26 dice que los hermanos de José aún tenían intenciones de matarlo. Una vez que Rubén sale de escena, todavía ellos planean matarlo y ocultar su sangre. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su sangre nunca fue oculta, sino que fue exhibida, ya que por medio de él, de esa sangre, él vino a reconciliar todas las cosas consigo, las que están en la tierra o las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de su sangre. Y eso lo tenemos en Colosenses 1:20. También encontramos en este relato algunas otras similitudes entre la historia de nuestro Señor Jesucristo y la historia de José. Aquí tenemos también a Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob y él es el que propone vender a José a los mercaderes ismaelitas. Y en los evangelios encontramos a otro que es Judas, quien vendió a Jesús y lo entregó a sus enemigos. Judas es el homónimo griego de el nombre hebreo Judá. Por lo tanto, ambos nombres, tanto en hebreo como en el griego, significan alabanza. Pero en la vida de estos personajes no podemos ver ninguna alabanza. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vemos que Judá y sus hermanos vendieron a José por 20 monedas de plata, mientras que Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, 10 monedas más que en el relato de José. Podemos ver en este pasaje que Judá es parte del cumplimiento de la Biblia respecto a la venta de nuestro Señor por medio de Judas. Eso cumplió la profecía que decía, o que dice en el Salmo 49:1. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado. Y también podemos ver la profecía que está en Zacarías 11:12, y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces en los evangelios encontramos que Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. José, como vemos también, fue traicionado por sus hermanos, traicionado por su propia familia, mientras que Jesús fue traicionado por sus propias criaturas, ya que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Aún así, Cristo quiso llevar en su infinita misericordia a muchos hijos a la gloria, y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, y todos ellos son de un mismo Padre celestial. Solo por creer en Él y en su muerte y su resurrección, para
que nosotros fuéramos librados de la condenación eterna. Y por medio de esa muerte y resurrección somos declarados hijos de Dios. No por la voluntad de nuestra carne, ni por la voluntad de hombres, sino por la voluntad del mismo Dios. Entonces, creemos en el Hijo de Dios. Te ha concedido ser hermano, te ha concedido ser hijo de Dios. Si somos traicionados o defraudados o abandonados o ofendidos por nuestros propios hermanos, aún si llegáramos a ser vendidos como hijos de Dios, ¿qué dice la palabra? La palabra nos dice que somos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Tal como dice en Colosenses 3:13, que dice que nos soportemos unos a los otros y nos perdonemos unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Por lo tanto, hemos visto la venta de José por sus hermanos, cómo sus hermanos lo entregaron por 20 monedas de plata. Y ahora veremos nuestro último punto, que es el duelo, de los versículos 29 al 36. Dice la palabra del Señor en Génesis 37, del 29 al 30. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos. Y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? El acto de Rubén de rasgar sus vestidos implica una señal de duelo y de dolor. De alguna manera él se siente responsable por la pérdida física de José y de no poderlo llevar a su padre. Es una angustia personal y tal vez un temor por las consecuencias, especialmente porque él es el primogénito y de alguna manera va a tener que responder a su padre Jacob por este suceso, ¿no? Por esto que ocurrió. Entonces Rubén quiso salvar a su hermano, pero no tuvo el poder para lograrlo, para salvarlo. Sin embargo, Jesús en cambio ofreció su vida voluntariamente y fue escuchado por el Padre, venciendo la muerte para siempre. Al contrario de José, Jesús sí pudo regresar al Padre, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y no solo eso, sino que Él es el intercesor perfecto. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por aquellos que son suyos. Dice el versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Aquí podemos ver que para encubrir su crimen, para encubrir su pecado, mataron un animal y usaron la sangre para manchar la túnica como una prueba para su padre de que José había sido muerto por alguna bestia feroz.
Si nos damos cuenta y recordamos un poco el relato de Génesis, recordamos que Jacob es engañado de la misma manera que él engañó a su padre Isaac en Génesis 27, del 15 al 17. Se nos dice que su madre Rebeca lo vistió con la ropa de Saúl y lo cubrió de pieles de cabritos para simular que era su hermano. De esta manera, él se robó la bendición mayor, la bendición de Isaac. Y ahora Jacob fue engañado por sus propios hijos con la sangre de un macho cabrío que estaba puesta sobre la túnica de colores de su hijo preferido. A veces el Señor permite que se te pague por la misma moneda. A diferencia de esto, los hermanos de José que derramaron la sangre, a diferencia de estos hermanos que derramaron la sangre de un animal sobre la túnica de su hermano para encubrir su pecado, la sangre de Jesús no fue derramada sobre sus vestiduras, sino que se derramó sobre nosotros para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros seamos rescatados. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro, plata, sino por la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Y que le resucitó de los muertos y Él le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice versículo 34, 36, y Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mientras José era llevado a Egipto por esta caravana, Jacob pasó un largo tiempo de luto por su hijo y se dolió mucho por la pérdida de su hijo más amado. La implicación es que tanto unos como otros sufrimos de alguna manera, unos por la pérdida, otros por la traición. Es obvio que el amor de Jacob era mayormente por José. Ese amor era de una índole muy especial que no podía ser superado ni siquiera por el consuelo de sus familiares, de sus otros hijos. Al igual que Cristo, el amor del Padre por él no tiene margen ni comparación. Sin embargo, nosotros también somos sus hijos y somos aceptos por él en el amado. Efesios 1, del 3 al 4 se nos dice que Él nos ha bendecido a nosotros como sus hijos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Romanos 8, del 28 al 29 dice que todas las cosas ayudan y cooperan al bien, conforme al propósito de los que son
hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, amados, necesitamos discernir que todas las cosas buenas o malas que ocurran en nuestra vida contribuyen para que seamos como Jesucristo. Nada de lo que nos suceda, nada de lo que nos pase en nuestra vida es algo que ocurre por el azar. Aún las peores cosas que puedan ocurrirnos son para nuestro bien, son para que confiemos en Él, para que dependamos de Él. Puede ser que a veces nada es seguro, pero debemos depender de la gracia y confiar en que Dios tiene el control de cada situación. Al final, todo obedece a su propósito. Por tanto, confiamos en la sabiduría y en el amor que el Señor tiene por nosotros. Confiamos en su soberanía sobre nuestras vidas. ¿Qué tanto las aflicciones que vienen y los problemas que han venido a nuestra vida nos han ayudado a ser como Cristo? ¿Será que todas esas situaciones están formando el carácter de Cristo en nosotros? Reflexionemos sobre esta palabra y tengamos eso en nuestra mente. Podemos ver en resumen que José fue odiado por los sueños que anticipaban su exaltación sobre sus hermanos. Jesús, en cambio, fue rechazado por anunciar el reino y declarar su propia identidad como el Hijo del Altísimo. José fue entregado por sus hermanos, despojado de su túnica y arrojado a un pozo. Jesucristo fue entregado por los suyos, despojado de su ropa y llevado al madero en esa cruz. Los hermanos de José derramaron la sangre de un animal para encubrir su pecado. Los hombres derramaron la sangre del Cordero de Dios, creyendo que con esto podían silenciarlo. José finalmente fue exaltado por Dios y puesto en lo alto para salvar a muchos en esa época. Jesús también fue exaltado, pero Jesús fue exaltado por el Padre y hecho Señor y Salvador para dar a vida a todos aquellos a los que en Él creen. Meditemos, amados, en esta palabra y que el Señor nos ayude a discernir su soberanía y su amor providencial desde la cruz de su Hijo amado. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar, amados. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por la palabra que hemos recibido en esta noche. Gracias por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Te agradezco porque a través de este pasaje tú nos muestras tu propósito y tu amor, tu misericordia, tu fidelidad y cómo tu plan redentor ha sido perfecto desde el inicio hasta el fin. A pesar de que nosotros y todo nuestro pecado, ayúdanos a aplicar, Padre, lo que hemos escuchado, la palabra que hemos recibido y permítenos caminar en tu voluntad y reflejar tu luz en todo lo que hagamos. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros y siga ayudándonos y guiándonos y transformando todo lo que nosotros hagamos. Señor, permite que seamos testigos fieles de tu amor, de tu gracia a aquellos que nos rodean. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.